Ya la presencia del licenciado Juan Cervantes, presidente del Frente Popular Guayas. Vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura política nacional y local de nuestro país. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muchas gracias. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Unión Radio que está en sintonía de este importante programa. ¿Cuál es el análisis, la posición del Frente Popular frente, valga la redundancia, a la crisis energética que hay en nuestro país? Bueno, nosotros como organización que aglutina a organizaciones de maestros como la UNE, de trabajadores como la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, de campesinos de la Federación Única Afiliada al Seguro Social Campesino, de la FESE, la FEGUE, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de los jubilados, de los trabajadores en general, de los comerciantes y pobladores, hemos venido señalando que un nuevo apagón es consecuencia de la irresponsabilidad de los últimos gobiernos y en particular del actual gobierno que durante 10 meses de ejercicio no ha arbitrado las medidas para evitar los apagones. Los técnicos de los colegios de ingenieros eléctricos ya señalaron en un inicio que había que arbitrar medidas y que se requería no más de 80 millones de dólares para poner en funcionamiento las termoeléctricas que son propiedad del Estado y los mantenimientos que se requería de las hidroeléctricas a fin de evitar los apagones, pero también otras fuentes de energía. Ya es moderno que hay la energía solar, por poner un ejemplo. El gobierno debía haber comprado paneles solares, hay la energía eólica y también puede usarse el gas en la generación de energía. Pero como a los gobiernos burgueses antipatria no les interesa la solución de los problemas, sino aprovecharse de la crisis para en la emergencia hacer el gran negocio. Y por eso es que, por un lado, el gobierno prefirió perdonarse 90 millones de dólares de su grupo Novoa y 2.500 millones a los grandes empresarios en su conjunto, recursos con los cuales se pudo haber invertido. Solo si Novoa pagaba los 90 millones, ahí estaba para hacer la inversión que los técnicos de los colegios de ingenieros y los dirigentes de los trabajadores eléctricos habían señalado. Entonces se ha perdido 10 meses para esa situación. Pero claro, también aprobaron al inicio la ley no más apagones, ustedes recuerdan. Sí, sí, claro. Y dijeron que era preferible tener energía cara a no tenerla, porque vendían la idea que había que vender una energía cara, pero que había que tener energía. Es el negocio. Ir generando conciencia a la gente de que debe ser una energía cara, pero que se requiere energía. ¿Y eso quiénes aprobaron? Los asambleístas de Novoa, los del correísmo y los social cristianos. Correcto. También aprobaron el incremento del IVA y también aprobaron el perdón de las deudas, de tal manera que ahí están los principales responsables. Ahora estamos frente a un gobierno que dice que los problemas del Ecuador se están solucionando y hablan de la inseguridad que han bajado, pero el pueblo ya no sabe que cada día hay más extorsión, más secuestro, más crímenes, más robo. Y no es verdad. Es decir, miente el gobierno. Pero todo ha mentido, pues, don Juan Cervantes. Por supuesto. Usted conoce la trayectoria, usted ha estado en las calles, los gobiernos permanentemente no han hecho caso de lo que tienen que hacer en defensa de la ciudadanía. Ni han cumplido lo que ofrecieron. No han cumplido con el tema de la seguridad. Pues entonces, ¿qué hacemos los ecuatorianos? Pues? Esa es la alternativa. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Ya, por un lado, tenemos que desenmascarar las mentiras de este gobierno que habla que es de un nuevo Ecuador y que está atrás del viejo Ecuador. ¿Los apagones son del nuevo Ecuador o del viejo Ecuador? Eso viene desde época... Todo lo que está haciendo el gobierno es del viejo Ecuador. Es decir, estamos frente a un presidente nuevo con una vieja política y de paso uno de los más mentirosos. Y en esa línea hay un gobierno prepotente, por supuesto, prepotente. Ustedes son testigos de las expresiones
prepotente del ministro de gobierno, don Arturo Félix Wong, ¿ya? Desesperado frente a que es desenmascarado por los periodistas de las mentiras, y entonces sale con prepotencia. Estamos frente a un gobierno autoritario, a un gobierno que ha militarizado el país, un gobierno policíaco que no resuelve. La delincuencia, pues, por eso, entonces, ¿cómo incapaz siquiera de resolver la delincuencia. Pero si no tenemos a militares, policías en la calle, no resolvemos el tema de la inseguridad. Pues. Pero no se ha resuelto, pues. Está en las calles. Pero ¿o no no le puede pedir en 8 meses. Lo que pasa es que no se los encuentra, pues, pero casi. Usted no puede pedirle a un gobierno de 8 meses que resuelva algo que ya viene de... Sí, pero tiene que haber medidas que exprese algún cambio, pues ocurre que cada día aumentan los secuestros, las extorsiones, los crímenes. ¿Y cuál es la salida ahí, por ejemplo? ¿Cuál es el planteamiento que usted como organizaciones sociales, qué le piden? Porque tenemos ahora 16 precandidatos a la presidencia de la República. ¿Usted cree que en esa línea cuál debe ser el planteamiento de la sociedad o ver por quién votar, que vaya algún de estos candidatos en la línea de lo que aspiramos y queremos los ecuatorianos? La medida es que el gobierno tiene que garantizar la seguridad de los hospitales, de los mercados, de las escuelas, de los centros de diversión, tiene que garantizar, pero están matando en todos lados. Ya no puede usted ni ir a jugar pelota porque sale la bala en cualquier momento. Es decir, el gobierno tiene que garantizar pues la presencia policial ahí. Y los que delinquen tienen que estar donde corresponde, en la cárcel. Pero también tiene que haber medidas para prevenir que la gente caiga en la delincuencia. Entonces tiene que haber la inversión pública. Y ocurre que en el sector eléctrico, de los pocos recursos que se han asignado, apenas se han invertido el 10%. En salud, lo mismo. En educación, ocurre que el gobierno asigna presupuestos, no los utiliza para después con eso pagar la deuda externa. Y entonces no se atienden las demandas. Tiene que haber inversión pública en la obra pública, reparar los locales escolares, reparar los centros de salud, reparar los UPC, ¿ya? Construir vivienda, desarrollar la reparación de las carreteras, impulsar la obra en el sector agrícola, y ahí va a construir vivienda. Entonces se va a generar fuentes de trabajo. La gente empieza a tener ingresos, porque el hambre es mala consejera. Pero ¿cómo los ecuatorianos podemos, hay 16 candidatos, cómo podemos, confiar que alguien que pueda llegar y hacer lo que usted dice, que es lo correcto en esa línea? Es sencillo, abogado, abogado y licenciado Javier Cuello, es tan sencillo. A ver, dele al pueblo, ¿qué le puede ofrecer el correísmo al pueblo que ya gobernaron? Es decir, primero, que el pueblo no puede seguir votando por los que ya han sido gobierno porque han demostrado su incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la población. A ellos nunca más. ¿Quiénes ya han gobernado? Han gobernado el correísmo. Está gobernando Noboa. Ya gobernó Lazo y su candidato, ¿cómo que se llama el candidato? Francesco. No, Francesco, estaba aquí, ¿no? Sí. Ya gobernaron los socialcristianos. Estaba aquí, pero ya se fue. Ya gobernaron los socialcristianos. Es decir, no más de lo mismo. Y entonces el pueblo tiene que votar por una opción distinta. Tiene que votar por un cambio. Tiene que votar por la solución. Y ese candidato, ese abanderado del cambio que representa la lucha contra esta política fondo monetarista, contra las medidas antipopulares y antinacionales, es el profesor Jorge Escala. Esa es la alternativa. Nosotros hemos hecho tanto esfuerzo por unir a las organizaciones del Frente Popular, las organizaciones del FUD, las organizaciones indígenas, y hemos venido trabajando, ustedes conocen, varios meses por unir al pueblo para hacer gobierno. Si somos capaces de derrotar las políticas neoliberales, fondos monetaristas en las movilizaciones, también somos capaces de dirigir el país. En esa medida, entonces, solo Escala garantiza que no hayan apagones, por ejemplo, y que se venda la energía a la población a 4 centavos el kilovatio hora. ¿Cuánto nos están vendiendo ahora? Nos están vendiendo a partir de 12 centavos, pero usted consume más y va subiendo el valor del kilovatio hora y llega hasta 65 centavos. ¿Y será posible que él pueda garantizar, el señor Jorge Escala? Por supuesto, porque lo que se trata es que Escala le va a cobrar al grupo Noboa.
le va a cobrar a los otros que no pagaron, que se perdonaron las deudas. Ahí hay 7.000 millones al año. ¿Ya? Que no se recaude eso, que se recaude el 30%. 2.000 millones, pero eso se invierte 90 para Las hidroeléctricas. las termoeléctricas y la ampliación de la hidroeléctrica. Y entonces ya tenemos la energía. Pero a su vez invertirá otros recursos para la energía eólica, para la energía solar, para el gas, que también genera energía, y entonces va a haber energía suficiente y a bajo costo. Pero eso no lo va a hacer Noboa, no es que él está pensando en los negocios. Eso no lo va a hacer el correísmo, porque también hicieron de la energía el negocio. No lo van a hacer los que han gobernado, porque el problema de los apagones no solo es de ahora. Claro que sí, y lo hemos dicho. Viene de antes del correísmo, ¿no? Así es. Ya, entonces, solo Escala es el único candidato capaz de enfrentar y resolver. Pero también Escala va a dejar de pagar los 10.000 millones anuales de la deuda externa. Va a recuperar el petróleo. Se le va a acabar el negocio de la familia Noboa en la alimentación escolar, si no pagamos la deuda, el alimento en las cárceles. ¿Ah? Si no pagamos las deudas, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. ¿Usted cuando le debe a alguien y no le paga qué? Si yo no ¿Qué pago, hace? si no pago, me el sicario. Oiga, no, pues. Usted arregla, ¿no? Dice, pero mira, si estoy chiro, no te puedo pagar. Espérame cuando salga la crisis te pago. Digo, lo poco que tienen los bancos se le llevan a usted, por ejemplo. Pero todos los organismos internacionales, la ONU han dicho que los países que no pueden pagar, que renegocien. ¿Y por qué no se hace eso entonces? No han hecho los gobiernos. Porque hay tenedores de los bonos, pues. Explíquenos. Ya, ¿qué significa los tenedores? Que como son deudas que a veces son impagables, van a la bolsa de valores esos papeles de la deuda. Ya. Y los venden al 15% del valor. Por ejemplo, un papel de deuda, un CETES, como le llaman, certificado de depósito, de $1 millón, usted va y lo compra en 150.000. Y luego va al Banco Central, arregla con el gobierno de Noboa ahora, antes arreglaba con el gobierno de Lazo, con el de Moreno de Correa, y cobra usted $1 millón. ¿Y cuánto invirtió? 150.000. Ya, ese es el negocio. Entonces a ellos les interesa pagar la deuda externa puntualmente, sin importarle que el pueblo se muera de hambre, porque las recetas del Fondo Monetario... ¿Cuánto se paga en deuda? ¿Usted tiene datos? En deuda se paga más de 10.000 en el año. Aparte que se paga como 3.000 a Petro Oriental de China en petróleo y a Schlumberger de Tailandia. Usted recuerda que Correa dejó vendido el petróleo hasta el 2026. Quedamos hipotecados. Y Lazo vino y dijo, vea, yo tengo la varita mágica, ahora no le va a pagar hasta el 2026, voy a arreglar a pagarle hasta el 2030 y el 2040. Y sigue la deuda. Y sigue la deuda, claro. Y seguimos pagando, pero con petróleo. Por eso es que eso no entra al presupuesto, porque van los barriles directamente a la vuelta. Esos recursos son suficientes para salir de la crisis, para reactivar el agro, para que la gente no migre a las ciudades, para llevar la universidad al campo, para llevar las escuelas, los hospitales, ¿ya? Para llevar la tecnología, llevar la tecnificación del agro, para producir excedente de alimentos, para alimentar bien a la población, para organizar las ferias libres con productos frescos, de buena calidad, bajo costo, y lo que sobra exportamos para generar divisas y compensar, para seguir reactivando el agro. Es decir, hay cómo salir de la crisis, y por esa razón que nosotros planteamos sobre el tema eléctrico, ya estamos jodidos, como dice nuestro pueblo. ¿Qué hacemos ahora? El gobierno tiene que de manera inmediata aplicar lo que dice la Constitución. La alianza pública-privada tiene que asociarse con la empresa privada para generar energía, para ampliar la cobertura, hacer los arreglos, las reparaciones que se requiere, sin que eso signifique negociado. ¿Ya? Porque lo que está ocurriendo es que todos los contratos hay de por medio el negocio, el sobreprecio, el beneficio para unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría ecuatoriana. Pero nosotros también estamos planteando, además, que tiene que reducirse la tarifa de energía eléctrica. El gobierno ha dicho que no le va a cobrar 3 meses. Pues no va a cobrar porque no le va a dar energía. Y además que la población no se beneficia porque la población de los sectores populares consumen más de 180 kilovatios hora al mes.
porque los pocos electrodomésticos son ya vetustos, pues consumen más energía, no son los modernos que pueden ahorrar. Entonces, inclusive tiene que cambiarse esos electrodomésticos con los modernos que consumen menos. Debe haber una política de asistencia en ese sentido. Pero a su vez debe ampliarse esa condonación a 300 kilovatios hora. Ahí sí se beneficiaría a la población. Pero a su vez planteamos que se venda a 4 centavos el kilovatio hora a la inmensa mayoría de la población, los denominados el sector de residencial, ¿no? Que está determinado. Pero también tiene que ponerse fin a los subsidios, pues. El gobierno le entrega 150 millones anuales de subsidio de energía a las empresas mineras y las empresas extranjeras. Ha invertido 600 millones en los últimos 4 años. Si se termina ese subsidio, el Ecuador recuperará 150 millones anuales. Y de esos que inviertan los 80 o 90 que se requiere. Es decir, hay varias fuentes porque se dice que el gobierno no tiene recursos. ¿Cómo va a tener recursos? Si le entrega subsidios de energía a las empresas extranjeras, mineras, pero también entrega subsidios de diésel a otras empresas extranjeras, a las empresas petroleras. En esa medida también planteamos que es necesario movilizarnos contra los apagones y hemos convocado para el próximo miércoles 25 de septiembre a las 4 de la tarde un plantón en la Plaza San Francisco. Convocamos a la población y a los medios, próximo miércoles 25, 4 de la tarde, en la Plaza San Francisco, a fin de hacer público o reiterar la exigencia del Frente Popular respecto de esta situación y que se diversifique la generación de energía, no solo la hidroeléctrica, porque a falta de lluvia, obviamente no va a haber generación, pero el viento, el sol y otras fuentes de energía como el gas podrían enfrentar la situación a fin de poner un alto a estos apagones que afecta a la población. No solo afecta a los grandes empresarios y comerciantes, a todos. Afecta a la población, afecta a miles de personas que tienen que tener su medicina en refrigeración, afecta a las familias que tienen productos perecibles en sus congeladores y que con 8 horas o 4 horas se van a descomponer. Y eso significa pérdida y toda la situación que deriva de eso. Perfecto. 8:55 le queremos agradecer al profe Juan Cervantes del Frente Popular Guayas. Ellos se van a movilizar la siguiente semana por la crisis energética del país. Tenemos contacto desde exteriores con nuestra